Amigas, amigos, llega para ustedes un nuevo episodio de Presunto, 315, temporada 8. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre cómo los medios han narrado la atención y significado del decreto de emergencia económica. La pelea por plata entre el gobierno Petro y los departamentos tuvo un segundo round comenzando esta semana, ahora con el Ministerio de Hacienda como escenario. Se reunieron el ministro del Interior Armando Benedetti, el ministro de Hacienda Germán Ávila y 16 de los 17 gobernadores que apoyan rechazar y rebelarse contra el decreto de emergencia económica que, entre otras cosas, para ellos consideran que les viola su autonomía fiscal. Hasta el cansancio han dicho que es la primera vez que los 32 gobernadores firman un documento de rebelión. Otros titulares apuntan a que es una reforma tributaria disfrazada de decreto. Antes de pasarle la voz a mis colegas y a la invitada de hoy, les recuerdo que Presunto es un proyecto independiente que sobrevive gracias a ustedes, a quienes nos donan en Patreon y nos ayudaron en la Vaki. Síganos en las redes sociales y comparta este episodio en todos sus chats. Dígale a otros que le den play y que laven la loza con nosotros. Ahora sí, bienvenido a su mesa, Santiago Rivas. Pláceme verte. ¡Feliz año! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy contento de estar acá de vuelta. Ya empezó el año, ahora sí en forma. Pues Pese a los deseos de Donald Trump de hacernos empezar el año más temprano de lo normal, pues. El 3 de enero tenía afán. Muy bien, Andrés Páramo. Bueno, yo quiero mandar dos saludos. Uno muy especial a nuestro amigo Iván del Barrio, que hoy nos alimentó con keto. No, mentiras, no era dieta keto. Era una dieta alta en calorías, ¿cierto? Costillas BBQ, ensalada de espinaca con huevo duro, ¿no? Como pedacitos de huevo duro. Qué delicia. Y puré, ¿cómo era? Puré con salsa de pimentón. Como puré de papa con pimentón asado. Exacto. Una delicia, Espectacular. impresionante. El segundo saludo que quiero mandar es a un oyente que me lo encontré hoy en esta calle de las lápidas que hacen los marmoleros al lado del cementerio Sí, central. la calle de los marmoleros. La calle de los marmoleros. Yo estaba caminando por ahí y me llamó, desde el negocio de él me llamó, Páramo. Y era Juan Pablo, un oyente de Presunto, que él hace diseños en Plotter ahí mismo hace 8 años. Y nos escucha religiosamente, de hecho. Muy bien, pues saludos a Juan Pablo. Muchos saludos, Juan Pablo. Y gracias por oírnos. Muy bien, bueno, ahora sí les voy a presentar a la invitada de hoy. Bienvenida, Diana Guzmán, directora de Justicia a Presunto. Muchas gracias, ¿cómo están? Pues muy bien, esperando entender con ayuda de ustedes lo que está pasando en este momento con este decreto y bueno, todo lo que puede significar y la tensión que hay. Vámonos por partes. La primera, los invito a que hagamos un poco de contexto para quienes como yo no han entendido del todo qué es lo que está pasando y que arranquemos por esta primera narrativa que identificamos en los medios y es la de la rebelión que plantean o que se plantea estar haciendo los gobernadores. Vamos a ponerlo en verdaderas o no comillas, y a partir de ahí, ¿cuál es la molestia y la tensión que hay entre el gobierno nacional, el decreto que salió, y los gobernadores, precisamente? La rebelión de los gobernadores contra los impuestos al cigarrillo y los licores se fraguó en una reunión de la Federación Nacional de Departamentos, una organización privada aliada de tabacaleros y licoreros que administra parte de los impuestos a estos y unos $100 millones que la Philip Morris debía pagarle a la nación por décadas de contrabando de cigarrillo sin que la Contraloría o la Procuraduría pudieran examinar sus cuentas ni su gestión. Es rebelión. Sí. Sí. Segundo, Es un tema al final. Al gobernador Amaya, pues por su posición política, pues no quiere que lo metan en una revuelta contra el gobierno nacional. Es un tema semántico. Segundo, no es semántico. Lo que quiero No, decir es una realidad y es una rebelión. Segundo. Es que él dice que no, que es una inconformismo. Bueno, pero Es una estamos rebelión. hablando con el gobernador Amaya. Es que Segundo, Felipe. Es una rebelión inédita. ¿Cuándo habíamos visto que los gobernadores en plena decidan inaplicar una orden del gobierno nacional, un decreto con fuerza de ley? O sea, pues claro que es una rebelión.
A ver, a mí me parece que hay una serie de medidas que empezó a tomar el gobierno a finales del año pasado. Supongo que no coincidencialmente en un momento de vacancia jurídica, que han generado todo tipo de polémica y que se han tomado además una pegada de la otra. Y creo que por haberse hecho de esa manera no se pueden despegar la una de la otra, ¿no? Porque los mismos medios que están hablando de populismo económico están hablando de este decreto de emergencia económica que surge de un Estado que pues tendrá que debatirse en su constitucionalidad ya en la Corte, que se toma después de que la tributaria del gobierno fallara en el Congreso, y que toma varias medidas. Las dos más sobresalientes es un aumento del IVA del 5 al 19% en alcohol y cigarrillos, que son las fuentes de financiación de los sistemas de salud departamentales, de los cuales el 5% que normalmente cobran los departamentos sigue yendo para los departamentos, pero el 14% restante iría para el gobierno, más un impuesto al patrimonio, al solo patrimonio, independientemente de los ingresos anuales, que cobra por encima de los 2.000 millones de pesos. Pero ojo, o sea, el aumento va para los gobernadores no sé qué, pero es un aumento en el precio para el consumidor. Es un aumento, ¿no?, en el precio para el consumidor, y lo que dicen que podría vender menos, exacto. Claro, lo que dicen los gobernadores es que 17 gobernadores, encabezados por la gobernadora del Valle, el gobernador de Antioquia y la gobernadora del Tolima, dicen que esto va a aumentar los precios del consumo de alcohol y que eso, por lo tanto, va a generar o va a vulnerar el consumo de alcohol del cual se financian los sistemas de salud de los departamentos. Pero ese mismo decreto tiene un impuesto al patrimonio que grava desde los 2.000 millones de pesos de patrimonio neto, que pues es un montón de plata. Quiero que por favor tomen el tiempo de considerarlo. ¿Cuánta plata es eso? Y ustedes que han hecho alguna vez una declaración de bienes y rentas, ¿cuándo han tenido la oportunidad de poner 2.000 millones de pesos de ingresos netos? A ver, para que sepan de cuánta gente estamos hablando en este país. Y eso es una medida. La otra medida es la emisión de unos bonos para compra a un interés muy alto. Esto tiene una discusión adicional, pero bueno, muchos de esos bonos ya fueron vendidos. Existe también dudas o suspicacias acerca de quiénes fueron los compradores de esos bonos. Y estas dos medidas son para recaudar más plata para el gobierno en un momento en donde hay iliquidez gubernamental, como pasó también el año pasado, o bueno, antepasado, que era pues la incapacidad del gobierno de pagarle a los contratistas al final de año, que eso después se solventa, pero que requiere de un recaudo extraordinario y que pues tiene y que carga encima el lastre de la primera reforma tributaria aprobada para el gobierno, pero con grandes cortes a lo que aspiraba a recaudar en un comienzo, más los fracasos en el Congreso, los fracasos posteriores para tratar de pasar una tributaria. Y la otra medida de la cual se está hablando de su constitucionalidad o de su legalidad es el aumento del salario mínimo, que el gobierno dice que está basado en unas medidas que son pedidas por la Corte Constitucional, que pidió que se hiciera un cálculo del salario mínimo vital, que no está legislado porque no ha pasado por el Congreso, y el gobierno dice que cumpliendo con esa orden, y esto es un argumento común en muchas medidas tomadas por Petro, también pasó con el asunto de las basuras cuando era alcalde, era que estaba haciéndole caso en sus propias palabras a la Corte Constitucional, pues decide hacer este aumento del salario mínimo y obviamente todo esto al mismo tiempo, más el año de campaña electoral, pues lo que hacen es prender alarmas en una serie de medios acerca del populismo económico, la responsabilidad y la viabilidad de estas medidas. Y por el otro lado, pues está el debate de si es en realidad una catástrofe o si es simplemente que la gobernanza de los medios está supeditada también a que muchos de los dueños de medios están en la lista de personas que tienen un patrimonio neto de 2.000 millones de pesos y de ahí en adelante pues se vuelve un asunto ideológico. Pero el contexto me parece a mí que es, haciendo el contexto me parece que es imposible separar la rebelión, entre comillas, de los gobernadores y la emergencia económica de las otras medidas económicas que tomó el gobierno entre finales del 2025 y comienzos de 2026. Diana, ¿tú cómo lo ves? Es un tema enredado, es un tema lleno de tecnicismos que tú mejor que yo entiende. ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a empezar por si esto es una rebelión o no.
¿no? Entonces, lo primero es, si realmente se toman en serio la idea de que es una rebelión, creo que es un mal nombre para lo que está pasando. La rebelión en Colombia es un delito, ¿no? Es el delito de pues levantarse en armas en contra del Estado. Eso ya nos pone en una situación en la que si de verdad se quieren recoger en la idea de rebelión, ahí hay un problema de entrada. Segundo, la rebelión en general, como más allá del concepto jurídico, es esta idea de levantarse, oponerse a la autoridad, pero generalmente es a través de medios violentos. Esto no es lo que está pasando en este contexto. Lo que hay es un conjunto de gobernadores que sí, que se están organizando, están cada vez más organizados, diciendo, esta decisión nos parece inconstitucional. ¿Cuál decisión? El decreto. Hay 2 decretos en este momento, el decreto que declara la emergencia y el decreto que establece los tributos. Y ellos lo que están diciendo es, estas medidas establecidas en estos decretos nos parecen abiertamente inconstitucionales. Y como son abiertamente inconstitucionales y la Corte Constitucional no quiso suspender la ejecución de esos decretos, pues entonces nosotros nos vamos a negar a aplicarlos, es decir, no vamos a cobrar, o por lo menos así lo entiendo. Yo creo que ahí la gran pregunta es, ¿tiene sentido que apliquen la excepción de inconstitucionalidad, que es lo que están invocando? 1, y 2, si su argumento tiene sentido fáctico, esto es, si realmente, esto que ustedes estaban explicando, la aplicación o el aumento de la tarifa al 19% para la venta de licores, vinos, aperitivos y similares, realmente va a afectar el consumo de los colombianos y eso va a tener un efecto en el recaudo efectivo que hagan las entidades territoriales. Yo creo que sobre eso no hay evidencia empírica y eso significa, yo creo que no tienen tanto sustento para decir, no aplicamos esta norma. Yo quiero añadir ahí 2 cosas, perdón. Una es que, por ejemplo, ahí hay un enredo, ¿o no? Y es que la constitucionalidad, o sea, por parte o en palabras de la Corte Constitucional, es un asunto que no tiene matices, es decir, no existe una suspensión por inconstitucionalidad, sino existe se baja, o sea, se cae un decreto o se cae un proyecto de ley por inconstitucionalidad sin grises. ¿Es inconstitucional o no es inconstitucional? Entonces, la excepción por inconstitucionalidad decretada por los gobernadores que no son parte de la rama judicial, que no tienen la forma o una decisión, pues es parecido a una medida que tomó el gobierno también cuando decidió llamar a la consulta popular decretando una excepción por inconstitucionalidad cuando no le pasaron la reforma laboral en el Congreso y eso después terminó forzando como una jugada política, es decir, es una jugada política, pero tiene una serie de filigranas judiciales que hay que desentrañar. Y lo otro es finalmente, el asunto con el consumo es una pregunta que lanza el Espectador en su editorial del fin de semana y es ¿por qué terminan tácitamente los gobernadores y gobernadoras del país volviéndose impulsores del consumo de alcohol, que es algo pues que no se puede decir? Si ustedes, por ejemplo, han trabajado en una entidad pública, sabrán que una entidad pública no puede gastar plata en alcohol, como que si ustedes tienen una fiesta de final de año y usted quiere trago, ese trago es suyo, ese trago usted se lo paga, eso no lo puede pagar la entidad, es decir, existe una serie de normas que constriñen a los gobiernos y a los gobernantes y a las entidades para incentivar el consumo de alcohol y esto que están haciendo, que es poniendo a depender, pues lo que hace es generar una segunda discusión porque finalmente, claro, no existe una evidencia, pero tampoco valdría la pena redoblar esfuerzos en que se revierta o se demuestre real, ¿no? Verdadero. De acuerdo, o sea, si el efecto práctico es que la gente toma menos, pues eso no necesariamente es malo. Puede ser incluso un objetivo legítimo de política pública, que para mejorar la salud pública generemos incentivos para que la gente tome menos. Eso también hace parte, por ejemplo, de la discusión sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Cómo hacemos para que la gente tome menos bebidas azucaradas? Subimos los impuestos para que eso afecte. O el cigarrillo. O el cigarrillo, exacto. Entonces, ese es un muy buen punto. Lo que pasa es que, claro, ese impuesto, específicamente el de este tipo de bebidas, es uno de los ingresos de las entidades territoriales, de los departamentos, para poder enfrentar los gastos por salud, por ejemplo. Entonces, si se afecta la salud, yo creo, o sea, como esa inversión, ahí hay un problema. Claro. Yo creo que de fondo hay una pregunta sobre cuál es la estructura tributaria que hace que entonces terminemos tratando de beneficiar el consumo para mejorar la inversión en salud. Eso es un poquito problemático.
Y de fondo que tomen está... más para que haya plata para la salud, para poder atender a... Para atenderlos mejor. Para atenderles. Gente enferma. Gente curando gente. Hay de fondo ahí también una tensión en, claro, esto era un ingreso para las entidades territoriales, el aumento se va para la nación. Entonces yo creo que ahí en el fondo pues eso es una tensión política, porque nos van a quitar poder cuando lo que estamos reclamando es más autonomía. Sí, de este tema en específico de la excepción de constitucionalidad y la posibilidad que se da para ejercerla, pues estábamos hablando ahorita con Diana tras bambalinas en la cena previa y pues claro, esto como que se puso muy de moda, la excepción de constitucionalidad, como yo la voy a aplicar, no, yo la voy a aplicar. Yo creo que un buen resumen de esto, porque también la excepción de constitucionalidad puede volverse, como todo en el derecho, un arma para sobreusar, ¿sí? No usar justamente ni para reclamar algo, sino para usarla e intimidar o pasarse por encima de una norma. La comparación precisa que dan no solo en el editorial del Espectador, sino en los huevos revueltos con política de la silla vacía, esto es lo que hizo el gobierno en algún momento, que fue decir, me voy a pasar por encima del Congreso, porque no quiso aprobar la consulta popular, y yo digo que esto viola la Constitución y por ende me niego a aceptar esto. En Huevos Revueltos con Política aclaran que en el caso del gobierno, cuando sacó esto de la consulta popular, pues el Congreso simplemente había negado la existencia de una norma. En este caso hay una norma que es el decreto, que los alcaldes dicen yo no la voy a aplicar pues porque va en contravía de la Constitución. Y se está volviendo, pero a mí también me parece que, yo no sé si ustedes ven como el círculo vicioso de esto, excepción como una forma de no aplicar la ley simplemente, como no me gusta esta ley, es como un precedente que se está estableciendo. Y yo a propósito quiero hablar de Héctor Riveros, que es el analista de Blue Radio. Ay, qué dicha. Íbamos a llegar ahí. Sí, quiero traerlo a colación porque me pareció tan chévere como el resumen que hicieron en Twitter él y Armando Benedetti, porque es como... Héctor Riveros, para quien no lo sepa, es parte de la mesa de Blue Radio, es una persona que es abogada y que pertenece a una firma de abogados, pero que hace parte de los analistas. Y que sale como analista en la siguiente movida de la silla vacía, hablando con Juanita León cada semana. Sí, así es. Y Héctor Riveros, ellos estaban hablando con el gobernador Julián Rendón de Antioquia, y Julián Rendón es el que dice... no, Néstor, hablando de esto de la rebelión, yo quiero decirle una infidencia, y es que Eugenio Prieto, que es el director de planeación de la gobernación, es muy amigo de Héctor Riveros, quien es la persona que nos ha hablado de la posibilidad de hacer esta cuestión de la excepción de inconstitucionalidad y la rebelión. Y lo que a mí más me sorprende, o lo que más me llena como de dicha de este momento grandioso pues de la nación y de funcionarios públicos aplicando reglas, es un tuit de Héctor Riveros citando a Armando Benedetti. Entonces, Armando Benedetti pone este tuit: es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional, bueno, Benedetti no escribe muy bien, pero bueno, es quien tiene esta función, es lo que quiere decir. La Corte Constitucional es quien tiene esta función. Y Héctor Riveros lo cita: este era el mismo ministro que invocaba la excepción de constitucionalidad para desconocer la decisión del Congreso de negar la convocatoria de una consulta popular. Esto es increíble, es como el tuit de Riveros criticando a Benedetti, que a la vez critica a los gobernadores que hicieron lo que Riveros les dijo. ¡Wow! Increíble. Esta primera, que era el lío sobre la rebelión, yo lo traje porque precisamente hay muchos titulares, y ya decía Diana, hay una clara tensión con el propio significado legal de esa palabra. Pero aparece en Infobae: Armando Benedetti entregó el balance de la reunión con gobernadores en rebelión por decreto. El colombiano, la rebelión de 20 gobernadores. El Tiempo: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, habla sobre la rebelión. La FM: rebelión en las regiones. El Cronista es de los que se separa, al igual que la gobernación del Quindío, donde dicen no es ninguna rebelión. Defienden el rechazo al decreto de emergencia económica y explican por qué no es una rebelión. Sí, y Marisabel Rueda titula su columna del domingo: ¡Viva la
la rebelión. Es que esto Muy es bien. una de esos... Esto, ¿quién se lo inventó la palabra? Esto está rastreado como quién se inventó la palabra, los mismos gobernadores o fue uno de estos periodistas viejos zorros que le puso la rebelión y entonces quedó Aparecen así? tantos titulares que me parece difícil Sí, es responderte difícil. porque puedo seguir a la segunda y tercera página de Google y sigo encontrando el rebelión. Sí. En algunas está con comillas en la mitad de una frase dicha por algún gobernador, pero en otras hace parte de un titular, como en El Tiempo, rebelión de gobernadores frente a decreto de emergencia. Eso es un titular editorial, eso es un titular que se elige en la sala de redacción, Claro. sin darle atribución a nadie. Entonces, se instaló como una etiqueta que de plano está mal, ¿no? Y comunica mal, informa mal y desvía sobre el debate. El segundo tiene que ver con el consumo. Pues y Santiago Rivas. que lo enmarca como una jugada política de nuevo. Obvio. Creo que es que hay un asunto jurídico que nosotros tenemos que desentrañar y como que de verdad tenemos que entenderlo porque eso es lo que escapa a nuestras herramientas de análisis, pero hay un asunto político que se está haciendo también como respuesta a una medida en año de campaña, que es una medida que también mueve fichas en campaña, que mueve ánimos electorales. Y existe además un involucramiento de los medios, que sí es lo que está de nuestra cuerda, porque está enmarcado editorialmente y la editorialización de esta jugada política pues redunda en su naturaleza política, perdón, estar siendo tautológico, pero es así. Y pues está el asunto de Riveros como el papel del analista consejero, ¿no? Que es este analista que al mismo tiempo está hablando de la medida, porque es que el asunto era que Riveros estaba como, no, sí, pues no, claro, nosotros pues está esta posibilidad, los gobernadores toman la decisión de irse con la excepción de inconstitucionalidad, cuando después salen a decir que es que el que estaba analizando esa decisión tomada era el que había propuesto que se tomara esa decisión. Entonces, el papel de los medios deja de ser simplemente la creación de una serie de marcos de referencia o de herramientas de análisis para pasar a tener gente que está involucrada, como obviamente ya se sabe y ha pasado ya muchas veces, directamente con las manos metidas en el accionar político, no necesariamente como titiriteros, pero sí definitivamente como consejeros, como impulsores de una serie de medidas, porque son personas que tienen obviamente unas herramientas macro mucho más a la mano de lo que pueden tener gobernadores que están con el día a día de sus departamentos y que no tienen por qué estar tampoco urdiendo ese tipo de estrategias. La cosa es porque alguien que urde ese tipo de estrategias después sale a hablar de ellas como si una persona que acaba de hacer un tiro al arco tuviera también la oportunidad de narrarlo. Sí, exacto. Pero ese es un muy buen punto, ¿no? Porque es el hecho político que hace que el debate jurídico quede un poco en segundo plano. Porque entonces ya no estamos discutiendo si realmente la excepción de inconstitucionalidad en este caso es aplicable o no. Estamos discutiendo si es una rebelión o no, si es legítimo que se resistan, porque en el fondo lo que están haciendo es resistirse a estos impuestos que no son permanentes, son transitorios, porque eso hace parte también de la naturaleza de un estado de emergencia. Ahora, a tu punto, Páramo, yo creo que sí es muy importante como volver a cuál es la idea básica de un estado de excepción. Y esto, por supuesto, en mi mentalidad de abogada y profesora, pues es importante para el debate. Yo creo que es una figura muy importante y no deberíamos banalizarla, utilizándola en una lucha ideológica que no tiene tanto sentido en este momento. Claro, tiene sentido político porque estamos en plenas elecciones, pero que no sería lo que oriente la discusión sobre si es constitucional o no la declaratoria de esta emergencia. ¿Qué es la excepción de inconstitucionalidad? Es una figura que permite garantizar la supremacía de la Constitución. Básicamente lo que pretende es que cuando existe una discrepancia clara, evidente entre una ley, una norma y la Constitución, pues lo que tiene que prevalecer es la Constitución. Entonces, si un juez o un funcionario encuentran una norma que es claramente inconstitucional, debería tomar la decisión. De hecho, la Corte... Sí, como éticamente tomarla. Claro, pues es que tiene que prevalecer es la Constitución. Sí. En la práctica no se ha usado tanto porque hay funcionarios pues a los que les da miedo que de pronto les inicien un proceso por prevaricato, por no aplicar la ley que está ahí, que está clara. En otros casos, pues es que es difícil esa idea de qué es lo que es evidentemente inconstitucional. Entonces, por ejemplo, en el estándar del Consejo de Estado es muy claro que tiene que ser una cosa que vaya abiertamente en contra de la Constitución. La Corte ha sido, digamos, un poco más flexible con ese estándar. Pero lo cierto es,
puede ser difícil de aplicar, pero uno debería aplicarlo realmente para que prevalezca la Constitución. Claro, no Y para yo- una pelea. No, yo aquí he escuchado muy poquito la Constitución en este Yo debate. también, muy poco. O sea, De hecho, yo creo además que en la ocasión previa, cuando se habló de la consulta popular, hubo un debate, ¿no? Hubo un debate entre Montealegre y el doctor Gaona, que eso fue como el despegue de Gaona en los medios de comunicación. ¿Hablas acaso de la cátedra Gaona, de la cátedra instalación? Gaona, sí. Ahí fue la instalación de la cátedra Gaona. Oiga, ¿y qué fue de la cátedra Gaona Ahí ahorita está, en Caracol ahí W? está, y él habla de lo divino y lo humano. Gaona. Obviamente, es como cuando a usted se le queda pegado un poco de jabón rey a un plato y no lo puede quitar. Gaona viene con un tema interesante, Julio dice eso todos los días. Profesor Gaona, pero lo que yo iba a decir es como, ahí al menos se mencionó un poquito la Constitución más que ahora. Ahora parece es como una batalla de bandos y está perdiendo además sentido el tema jurídico justamente por eso. Pero es que, perdón, nadie que haya promovido el uso de glifosato, que ya fue tumbado por la Corte Constitucional, nadie que haya apoyado ningún tipo de bombardeo sobre menores de edad, que está en contra de la ley del niño, que es incluso anterior a la Constitución, porque es del 89. Nadie que esté a favor de algún tipo de violación de derechos humanos puede alegar ningún tipo de excepción de constitucionalidad, porque lo único que es perfectamente claro para todo el mundo, o debería, de la Constitución, pues es la Carta de Derechos. La Carta de Derechos y los principios. O sea, no tienen que pasar ni de la mitad del texto, pues para saber qué es lo que básicamente uno sabe que debe respetar. Es lo mismo que estaba alegando Petro cuando dijo allí en Nueva York que no le hicieran caso a Donald Trump. Es que nadie tiene el deber ni la obligación de cumplir órdenes ilegales. O sea, nadie tiene la obligación de cumplir una orden de un presidente para matar a quemarropa a alguien. Nadie tiene por qué cumplir una orden de dispararle una bola de goma a los ojos a un manifestante. Nadie tiene por qué, porque esas órdenes son de frente inconstitucionales, porque violan la Carta de Derechos. Entonces, esos matices son tan difíciles que lo único que hacen es generar un debate. A mí me parece que quienes lo promovieron, empezando por Riveros, saben perfectamente que eso va a generar un debate y lo que están haciendo no es generar ningún tipo de solución, sino, al contrario, un bloqueo o problemas más convenientes. Creo yo que en la práctica no termina habiendo ninguna discusión real sobre la Constitución, sino simplemente un bloqueo que lo que genera es un debate que otra vez lleva al gobierno a Twitter, que es donde se terminan resolviendo todas estas disputas, y en las páginas de opinión de los periódicos que lee gente como yo y ya, ¿no? O como nosotros, porque es nuestro deber, pero me refiero yo a no una mayoría de la gente, y la gente simplemente toma bando según donde esté. Entonces tampoco se resuelve jurídicamente nada, y ya para cuando se pronuncie la Corte, pues ya se va a haber acabado el decreto, vamos a tener las medidas de qué tanto alcohol se consumió, vamos a tener el siguiente decreto preparado. Entonces, pues no, al final no se soluciona nada, y creo que lo más frustrante de todo es eso. Pero creo que eso trae el siguiente tema, y es lo difícil que es desentrañar lo técnico y encontrar en los medios, sobre todo en franjas rápidas como los noticieros o la radio de la mañana en sus entrevistas, que al final son cortas, claridad para el ciudadano del común, para la persona que está tratando de entender qué significa para su día a día, en qué lo afecta, y sobre eso tomar una decisión a favor o en contra, aunque no se la estén pidiendo, porque esto no es como que se vaya a ir a una votación. En la W, por ejemplo, llevaron a Ramiro Bejarano y Ángela María Buitrago, expertos que estaban en desacuerdo sobre la lectura que tenían de los decretos y de si finalmente podía terminar un prevaricato o no. Y el mismo Julio hace dos comentarios que creo que la prensa ha repetido. Uno, y es que parece que la excepción se volvió la norma, como en qué medida este tipo de jugadas se han vuelto demasiado recurrentes cuando deberían ser excepcionales. Sí. Y la segunda es, al final, ¿qué es lo que deberíamos entender si ni siquiera hay acuerdo entre las voces expertas, si hay tantas miradas? ¿Sí? Si pareciera que tiene tantas interpretaciones como la Biblia, ¿no? Pero entonces sí es irracional, ¿no? La irracionalidad, que es un término que los abogados comprenden más, de una norma, si hay suficiente, si cumple con las características de todo lo que debe acotar y agotar para que sea excepcional o no, y qué tanto eso entendemos los de a pie.
No, obviamente es un tema complejo, es casi como cátedras un poco de derecho, ahí volviendo a lo de la cátedra Gaona, que a mí me parece ¿Cátedra incluso, para monas? sí, Dale. que ese Adelante. debate no fue nada claro. A mí me parece que a veces es como muy árido el terreno. Y Aprovecha y le mandas un saludo a la cátedra Alvarona. Saludos a la cátedra Alvarona. Y yo siento además que es probable que los periodistas que cubren estos temas, que son sobre todo como periodistas judiciales, se hayan acostumbrado un poco al uso de este lenguaje y se les olvide como aterrizárselo a la gente un poquito más, como no del todo como una con plastilina, pero sí porque, claro, cuando estamos hablando de esto, este debate, esa frase que sale ahí que María Paula escogió en el debate de Bejarano contra Buitrago, esto de la, ¿cómo era? De la... Irracionalidad. Era la irracionalidad y también, sí, pero esa frase entera Diana la desmenuzó como justo antes de entrar acá, como el argumento de ella realmente es este. Y el argumento de ella es como mucho más fácil de entender cuando se lo explican a uno así, ¿no? Sin todas esas palabras jurídicas. Claro, pero eso es lo que busca la radio cuando llama a alguien en la mañana. Como venga, Sí, eso tiene 7 páginas, eso no es claro porque tiene un lenguaje técnico. Venga y nos lo cuenta a los oyentes. Saluda a la mesa y cuéntele, ¿no? Explíquelo, tradúzcalo. Y muchas veces no pasa. Es decir, No. esta traducción es también muy confusa, está politizada y termina la mesa confundiendo más al que va tratando de escuchar marcos de interpretación. Claro, y ojo, yo también creo que abogados discutiendo entre ellos empiezan a envalentonarse con ese tipo de lenguaje. Eso también ha sido como estudiado como en la teoría del derecho. Yo creo que, digamos, como aterrizado bien, a mí me parece que hay como dos cosas que son además noticiosas que se lo aterrizan bien a uno. Yo lo escuché en 2 podcasts de la mañana, en el de La Silla Vacía y en el del Tiempo, el del Café de la Mañana, que es como las cosas importantes que van a suceder son estas. El decreto, obviamente, y la Corte Constitucional. Yo creo que hay una noticia grande al margen del debate, ¿no? Es como, ¿cuál es la noticia aquí que vamos a vivir? El decreto de Petro. Esto es un hecho obviamente político a pesar de que esté en una norma. La rebelión de los gobernadores, que es amparada también en una norma, que es la excepción de constitucionalidad. Pero en últimas la noticia es que la Corte Constitucional es la que tiene que decidir sobre este asunto, porque además estos decretos de emergencia tienen este control inmediato de la Corte, ¿no? Como tienen que salir porque son de emergencia, ¿no? Como tienen que salir porque son de emergencia, pero la Corte los va a revisar de todas formas. Y la noticia, que me parece un noticionón realmente, en este año como cargado de todas estas cosas que tienen que ver con derecho, es que Carlos Camargo es el ponente del... Del proceso. ¿Saldrá mal? Del proceso. Y además yo siento que, digamos como que si vamos a hablar como de estas cosas que hablan los abogados, a los abogados que saben de estos temas de constitucional y eso les fascina saber quién es el magistrado ponente, y pues es Carlos Camargo. Ese es el ponente. Carlos Camargo, ¿Salió mal? recordemos quién Salió es. mal. Salió mal, el exdefensor del pueblo, pero también es este magistrado. También que entró mal, si quiere. Que entró mal. Y que entró con con un gran debate sobre la idoneidad del cargo al que iba a aspirar, que es el de magistrado, la silla vacía. Hablando de la silla vacía, ellos hicieron una denuncia muy, muy impresionante de las cuotas que él dio en la Defensoría del Pueblo a las personas que le iban a elegir como magistrado de la Corte Constitucional. Y sin embargo quedó. Bueno, es él, es este gran magistrado Carlos Camargo el que está asignado al proceso. Entonces va a haber más noticia jurídica. No ha terminado, digamos, esto. En realidad está apenas empezando. Está empezando, en efecto. Dos cositas sobre la excepción de inconstitucionalidad, y no quiero devolverme tanto a lo jurídico porque sé que no es el sentido de esto, pero solo... Pero por favor, explícanos. No, pero un poco sí. Para no hacer lo que estamos diciendo que pasa en la radio. Adelante. Solo en gracia de discusión, como yo entiendo el argumento de Riveros, que es en el fondo quien ha promovido esta idea de... además es una idea doble. O los gobernadores aplican la excepción y entonces dejan de aplicar el decreto, o la Corte lo hace. Lo cual es un poco loco para mí, pero bueno, ya vemos. Es porque él en el fondo está diciendo este decreto es abiertamente inconstitucional. ¿Por qué es abiertamente inconstitucional y la Corte no tendría ni siquiera que entrar a revisarlo de fondo? El argumento un poco es porque es que es el resultado de que se le haya caído a Petro
la reforma tributaria. Sí. Exacto. Entonces, como se le cayó y saca inmediatamente después, unas semanas después, este decreto, nosotros sabemos que la motivación de este decreto es falsa. Que realmente esto no está motivado porque haya unas circunstancias excepcionales y sobrevivientes, sino está motivado en el deseo de Petro de torcerle el cuello a la separación de poderes. En el fondo, básicamente lo que están diciendo es la forma de reemplazar al poder legislativo porque decidió no legislar en este caso. Entonces está rompiendo la fórmula de la separación de poderes. Y además yo quiero... Y en ese sentido es abiertamente inconstitucional. Ese es el argumento de ellos. Ahorita digo qué pienso sobre ese argumento. Yo quiero decir una cosa muy corta y es que es esto que también tiene que ver un poco con la calibración que Petro le da a la opinión pública a través de Twitter, que a mí me ha parecido, pues, que nos ha parecido pues casi que unánimemente muy responsable en este podcast. Pero Petro, digamos, como que... hace muy poco, cuando salió esta denuncia de que él no le iba a pagar, de que el Estado pues no le iba a pagar a una gran parte de los contratistas los meses creo que era el mes de diciembre o noviembre y diciembre, en fin, y se armó un escándalo como, hey, pero ¿por qué no le va a pagar a sus contratistas en diciembre, en Navidad, cuando, pues, digamos, van a estar con sus familias, tienen que gastar dinero, etcétera, esto es inhumano y no sé qué? Él salió a hablar por Twitter como, lo que pasa es que él le respondió esto a Claudia López. A mí me parece muy impresionante que un ciudadano se tenga que enterar de esta forma de las cuestiones que piensa el jefe de Estado, ¿sí? Porque esto es más que un político, es el jefe de la nación. De repente le responde a Claudia López por Twitter, no, lo que pasa es que tu esposa no quiso aprobar la ley de financiamiento y la plata de los contratistas se me está yendo en financiar tu metro. Ese es el talante, digamos, del presidente. Sí, o sea, eso es. Esa es la forma en la que yo me enteré de cuáles son sus razones. Entonces, claro, cuando hay una cuestión discursiva así de fuerte, responden in kind, como diría un gringo, ¿sí? Es decir, como se nos está volviendo un poco diluida demasiado las reglas del juego en Colombia. Entonces es como... ¿por qué no le pagas a tus contratistas? No, porque es que ustedes no me aprobaron la ley de financiamiento y además estoy financiando un metro que a mí no me gusta. Listo, fin de mi intervención. Atentamente, el presidente de Colombia. Y yo creo que esto ha generado, claro, todos estos pulsos que son de opinión, mediáticos, políticos, etcétera. Eso para referirme al tema de Petro y su torcedura de no me aprobaron, ok. Vamos con el decreto y ya. Y no es la primera vez, ¿no? El decretazo un poco también era como esta lógica, y de hecho muchos analistas en ese momento dijeron, lo que pasa es que está tratando de gobernar a punta de extorsionar a todo el mundo. O sea, si no me hace esto, entonces yo no hago esto. Si usted no hace esto, entonces yo no hago esto. Y eso, pues cuando se convierte en la regla en un gobierno, genera este tipo de tensiones y genera pues unas dificultades importantes en la gobernabilidad. Yo creo que el debate jurídico sigue. O sea, claro, creo que sí. En todo caso, el problema que tiene ese argumento de Riveros y quienes están diciendo la Corte debería no, digamos, suspender. Ya sabemos que la suspensión no se puede, porque eso ya hay una jurisprudencia que dice no se puede suspender. La Corte debería aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Pero a ver, para aplicar la excepción de inconstitucionalidad tendría que decir que es abiertamente inconstitucional y no referirse al contenido del decreto. Y lo que tiene que hacer el control de constitucionalidad es revisar el decreto. Sí, no puede ponerse a ver hechos políticos y valorar esos hechos políticos generales, no porque no sean relevantes, sino porque lo que tiene que hacer es ver si una norma que está escrita en un documento se ajusta o no a la Constitución. Entonces lo que tiene que hacer es entrar a ver de fondo el decreto, los decretos, ¿no? Dijimos, son 2 decretos. Y para eso tiene que seguir su propia jurisprudencia. ¿Para qué se van a poner a inventar otras fórmulas y otras salidas cuando históricamente no lo han hecho? Eso lo único que generaría sería esta sensación de que la Corte es un actor político más, que se está metiendo a mediar ahí en ese debate, pero con criterios políticos y no jurídicos.
Pues la Corte Constitucional, dentro de las primeras pruebas, ordenó a exministros y varios sectores de la economía a responder un cuestionario. Dentro de las preguntas están: 1, la causa que alega el gobierno para la adopción del decreto declaratorio de la emergencia, si son sobrevenientes y extraordinarias o por lo contrario responden a una situación estructural. La segunda es si es adecuado el argumento de convocar emergencia por la negativa de la ley de financiamiento. Otra de las preguntas es: ¿cuáles son las diferencias entre la situación fiscal de las vigencias que han transcurrido entre los años del 2000 al 2022 y el 2025 que permiten concluir que la actual coyuntura es excepcional? ¿Cuál es el límite, Diana, para gobernar por decreto? Porque esto es una discusión que me parece sumamente vieja, ¿no? Existe, y cuando la izquierda estaba en la oposición también se hablaba de gobernar por decreto. En Estados Unidos a menudo se habla de gobernar por orden ejecutiva. Sí. Duque sacó un decretazo larguísimo y ahora entonces se está utilizando esto, y pues yo creo que en lo que a nosotros compete en el análisis de medios, pues hay un asunto de fortísimo aspaviento, ¿no? Como, no, ¿y cuál es el límite de eso? Es decir, ¿cómo sabemos que un presidente está realmente gobernando por decreto? ¿Y cuál es una medida que uno dice, no, pues esto es... Sí, es justa y necesaria. Justo, es normal, o digamos, incluso es harto, pero dentro de los límites. ¿Cómo se mide eso? Qué pregunta tan difícil. Pero yo ahí partiría de la diferencia entre los decretos ordinarios, que son, digamos, como la facultad ordinaria del gobierno, lo que siempre puede hacer, y los decretos extraordinarios emitidos en el contexto de estados de excepción. ¿Por qué? Porque los estados de excepción tienen muchos límites, y entonces me voy a referir a esos. ¿Cuáles son los límites de los estados de excepción? Primero, solamente hay 3 condiciones en las cuales puede haber estado de excepción, ¿no? La de guerra internacional, conmoción interior, y que es la de emergencia económica, social o ecológica. Eso significa, pues hay unos presupuestos de hecho muy específicos. La idea fundamental detrás de los estados de excepción es, para que una constitución se mantenga en momentos en los que hay dificultades grandísimas y no se rompa, necesitamos que hayan unas excepciones a la forma en que está separado el poder. Entonces necesitamos que pueda haber algunas excepciones a que el que legisla es el legislador y el que gobierna es el gobierno, y que el gobierno entonces pueda tomar medidas más rápidas. Uh-huh. Pero para que sean medidas más rápidas, se reconoce dentro de los estados de excepción, tienen que ser excepcionales, tienen que ser temporales y tienen que ser, además, pues digamos, tienen que pasar un test. Ya hablamos del test. Lo primero, son excepcionales. Eso significa, una cosa fundamental es, si hay otros mecanismos, pues tienen que aplicarse los otros mecanismos, los ordinarios. No pueden aplicarse un estado de excepción. Segundo, tiene que ser temporal. En este caso en particular, esa temporalidad es 30 días y máximo 90 en un año calendario. Es decir, tampoco es que se puedan mantener en el tiempo. Claro, los impuestos que se decretan se mantienen por la vigencia fiscal, pero luego se caen, pierden su fuerza, a menos que el legislativo los mantenga. Uh-huh. Si estoy siendo muy complicada con esta descripción, me cuentan. Eso significa, claro, que no van a ser por siempre. No es como que estemos adoptando unos decretos, unos nuevos impuestos para siempre. No es el nuevo 1 por 1000, 2 por 1000, 3 por 1000. No, claro. Entonces ahí hay un límite. Ese es un límite, pues, que el gobierno no se puede pasar por encima. Pero yo sí creo que uno de los elementos fundamentales de los estados de excepción, como su nombre lo indica, es que son excepcionales. Por eso hay una jurisprudencia de la Corte a partir de la Constitución de 1991 que ha establecido unos criterios muy claros que el gobierno no se puede pasar por encima. ¿Cuáles son esos criterios? Pues si usted quiere que le declaremos esto constitucional, usted tiene que cumplir con unos criterios formales. No más referidos formales, pero eso es como la firma de todos los ministros, y entonces, por ejemplo, se fijan que si el ministro efectivamente es el nombrado y esas cosas. La delimitación temporal, la delimitación territorial, que haya una motivación, pero hay otros que son los criterios más importantes, que son los materiales, ¿no? Y ahí el primer criterio material es
pues que sean claros. Se llama presupuesto fáctico. Y entonces ahí la Corte básicamente se pregunta, ¿hay unos hechos que justifican esta declaración? ¿Esos hechos en efecto pasaron? ¿Esos hechos constituyen este tipo específico de estado de excepción? Y el más importante dentro de ese presupuesto ¿son hechos sobrevinientes y extraordinarios? Sí. Entonces ahí es en donde tiene que empezar a preguntarse, ¿realmente son cosas que superaron, fueron imprevisibles, repentinas, inesperadas? ¿O por el contrario son cosas estructurales o problemas que debieron haberse previsto? Y ese es el análisis que hace la Corte. Ese es el análisis que hace la Corte. Fondo. Ese es el primer criterio, el presupuesto fáctico. El segundo es el presupuesto valorativo. Esto es un poco verificar si en efecto el presidente pues hizo una valoración más o menos buena de pues como que de esos hechos y que en efecto esos hechos correspondieran a ese estado de excepción. Sí. Y el último, que es el de suficiencia, que también es muy difícil y es tal vez el más estricto. Y es esta idea de si con las facultades ordinarias no podía superar el problema. O sea, incluso si hay un problema, si las facultades ordinarias no se lo permitían. Y entonces, en este caso específicamente, yo creo que el decreto puede pasar muy fácilmente el presupuesto valorativo. El problema va a ser establecer si son hechos realmente sobrevinientes y extraordinarios, 1, y 2, si no contaba con otros mecanismos para superar el problema. Claro. Sí. Pero mira que de eso hablaron un poco en la prensa. Sí, se habló, yo creo que... Sí, se habló un poco de las características, pero el debate se centró en la tensión con los gobernadores, las quejas sobre el decreto no tenían que ver tanto con sus características como las acaba de explicar, sino con el efecto al bolsillo de los entes territoriales y mucho menos a lo que va a pasar ahora, que es hacia donde nos vamos a cerrar el episodio. Y es, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Hacia dónde apunta el cubrimiento? No es muy claro para la audiencia los tiempos, el cronograma de esto y los siguientes pasos. La revisión implica qué y cuáles son los 2 o 3 caminos de posibilidades que van a quedar después de que eso suceda, que se venzan esos plazos. Es que yo siento que como que hay unos medios que tratan de explicar un poquito, o sea, si uno va y lo busca, digamos, como, y lo más increíble es como que el espectador, por ejemplo, en editorial se plantea el problema jurídico que debería plantearse la Corte, o que se va a plantear la Corte, que sí es que hay esa crisis sobreviniente, esos hechos imprevisibles o imprevistos, y ellos dicen no por su incapacidad política, la del gobierno, de aprobar la reforma, y por la falta de recortes. Pero, claro, el espectador se va por su lado liberal de pro-institución, quien debe definirlo es la Corte, ¿no? Como que se plantean ellos mismos el problema jurídico, lo resuelven un poco, pero dice el que tiene que resolver es la Corte y además no apoyan la rebelión de los gobernadores. Es clarísimo, es una irresponsabilidad, dicen en El Espectador. Nos llaman irresponsable. En la primera línea de la editorial dicen los gobernadores se equivocan y hacen daño a la legitimidad institucional al buscar burlarse del decreto de emergencia económica expedido por el gobierno nacional. Punto. Y arrancan, ¿no? Que es como una posición muy clara, mientras que muchas otras editoriales dan muchas vueltas, ¿no? Para explicar y si acaso al final dejar ver una suerte de incomodidad. Mi pregunta es la siguiente. Hay una cosa que está en cuestión ahí, que está en disputa y que me parece que tal vez sea el último debate, pero me parece a mí un debate que es importante porque es de fondo y es el modelo económico, ¿no? Es decir, finalmente lo que se está peleando acá es la posición del gobierno Petro y para lo cual considera que fue elegido es para pues una posición frente al manejo del Estado que supone un mayor gasto público. El gobierno Petro ha pasado una serie de reformas tributarias, ha sido claro con las cifras que necesita recaudar y pues obviamente se sabe que en la operación política que corre dentro del Congreso pues hay reformas, cambios, recortes y transformaciones a ese modelo. Sin embargo, lo que declara como una emergencia el gobierno Petro
que Larissa Pisano era clara en decir como, bueno, no puede ser que tengamos una economía boyante y al mismo tiempo un gobierno que se declara en emergencia. Yo supongo que no digo que no tenga razón Larissa, lo que digo es que pues en el tiempo estas dos cosas están siendo al mismo tiempo ciertas, ¿no? Y estamos en un momento, ¿no? en la economía de Schrödinger, en donde la gente se queja por el aumento del salario mínimo, pero no hemos empezado a ver sus consecuencias, y la gente se queja por los bonos, pero no hemos empezado a verlas, y Petro hace alocuciones hablando sobre cómo lo felicitaron de la OCDE porque bajó el dólar, entonces bajaron la gasolina, entonces después bajó el dólar, pero resulta que la baja del dólar es mala. Bueno, entonces en este clima, ¿no? Hay un modelo económico que está en disputa, y lo que parece sentirse cuando habla Héctor Riveros y cuando se lee el editorial del Tiempo y cuando se oye hablar a Juanita León y cuando se oye hablar a Daniel Pacheco y cuando se oye hablar a los analistas que muchas veces invita María Jimena Duzán, es que se está tratando de constreñir al gobierno Petro a un modelo económico que no es el modelo económico que plantea el gobierno Petro. Y eso a mí me parece que lleva a una cuestión que muchas veces se ha ventilado, y es que la Constitución del 91 pareciera ser, o al menos argumentan que es una constitución necesariamente neoliberal o liberal, en la medida en que parece solamente funcionar con una disposición del gasto, ¿no? Y mucho de lo que se está debatiendo en las editoriales y mucho de lo que se está debatiendo en los análisis es el estatismo, ¿no? Y el populismo económico y las medidas que se toman, cuando pues eso sí era una propuesta clara. Entonces, más allá de saber si es posible, si no es posible, se habla, ¿no?, incluso de terraplanismo económico, y es algo que nosotros hemos planteado acá, en mi caso desde la absoluta ignorancia, porque yo soy claramente artista plástico de formación, pero es ¿qué pasa cuando existen distintos modelos económicos? El mismo Héctor Riveros en la siguiente movida, hablando con Juanita León, lo reconoce y dice, pues es que también hay otros modelos que nosotros no sabemos, lo que pasa es que este es el que nosotros defendemos. Porque parece ser que el debate de fondo ya ni siquiera es jurídico, sino es la manutención o la conservación de un modelo económico, y qué tan válidas son las herramientas jurídicas cuando se trata entonces de una disputa que es plenamente ideológica, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que tú tienes razón en que hay un debate de fondo mucho más grande y más allá del debate como entre petristas, antipetristas, y está de por medio una idea distinta de Estado. Y está de por medio también una idea distinta de modelo económico. Pero tal vez la instancia en la que se ve con más claridad es en la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, que no es el tema del día, pero una de las razones por las cuales el gobierno está convocando una Asamblea Nacional Constituyente es la idea de vamos a garantizar, o sea, para poder garantizar plenamente los derechos consagrados en la Constitución de 1991 y desarrollados por la Corte Constitucional, no lo podemos hacer si seguimos con un modelo económico neoliberal. Uh-huh. Eso parte del presupuesto que tú señalabas. La Constitución de 1991 es una constitución neoliberal. Tiene un solo modelo económico, que es el modelo económico neoliberal. Y yo creo que ahí hay un problema en el argumento. Uno, la Constitución de 1991 no tiene un solo modelo económico. Si fuese así, no se habrían desarrollado el sistema de salud como se desarrolló, con todas las críticas que pueda tener ahora, pero que en todo caso fue pues un sistema de salud que le apostó a cubrimiento universal y no a depender, digamos, como de la posibilidad de pago de las personas como en Estados Unidos, que es dramático. La salud en Estados Unidos es absolutamente dramática. Yo sí creo que allá hay un sistema claramente neoliberal. Ese no es el sistema de la Constitución de 1991. Pero lo cierto es que la Constitución sí ha convivido con políticas claramente neoliberales y no las prohíbe, ¿no? Porque no se queda con un solo modelo económico. Lo que pasa es que esa libertad para el modelo económico realmente a Petro pues no le ha servido tanto como esperaba, pero ahí hay varias razones. La primera, Petro como que no ha entendido el Estado, como que nunca entendió los tiempos, las fórmulas, las cargas del Estado, y entonces las reformas que tendría que haber pasado no las pasó, se está quedando sin tiempo, y entonces ahora es como, bueno, ¿cómo cambiamos esto como más radicalmente? Y entonces es cuando viene la deslegitimación de la Constitución del 91 diciendo es una constitución neoliberal. Eso yo creo que es un debate que hay que dar, es importante, pero no asumir, claro, es neoliberal y ya, porque hay como elementos en varios sentidos. El segundo elemento es
en todo caso no va a cambiar el modelo económico con una declaratoria de estado de excepción. O sea, el problema es que, pues sí, en efecto, ha aumentado el gasto público, lo ha aumentado mucho, en algunos casos de manera justificada, en otros casos no sé qué tanto porque yo no veo muy claramente la inversión social, y no tiene cómo respaldarlo. Y ahí es en donde surgen otros elementos que no son constitucionales, sino que tienen que ver con la inflexibilidad del presupuesto. Sí hay una inflexibilidad del presupuesto, pero todavía, y ese va a ser el gran debate en la Corte Constitucional, tendría posibilidad, uno, de reducir el gasto público. Lo que pasa es que eso incomoda a Petro porque implica, como tú decías, dejar de lado algunas de sus banderas o reacomodar cosas dentro del presupuesto, dentro de esos márgenes de flexibilidad que todavía tiene. Eso pues no ha pasado. Pues ahí hay algo, ahí entra otro ingrediente, es la teoría de un amigo que yo le compro porque me parece que ha sido cierta una y otra vez y que no es una cosa exclusiva del gobierno Petro, pero que se ha vuelto como una de las pepas del discurso y sobre todo de la discusión pública y sobre todo de la discusión pública en Twitter, como bien lo decía Páramo, y es que el gobierno Petro ha construido una estrategia política a partir del fracaso que hace que sea muy difícil y muy frustrante navegar la realidad política del país. Como que existe algo que me parece que es astuto, porque me parece obviamente la mejor manera de sobrellevar algo que necesariamente le pasa a los gobiernos y es que le trancan proyectos de ley, y ha sido que el gobierno Petro capitaliza demasiado el fracaso. Me parece a mí demasiado en la medida en que ya se les puede estar volviendo una aspiración, aspirar a fracasar para tratar de capitalizar políticamente ese fracaso y convertir la política colombiana en una política eternamente electoral, que es algo que ya venía pasando porque la política colombiana, no, de hecho, el gran shock que representa la elección de Petro como presidente es que las élites de la clase dirigente colombiana de derechas pensaron que por siempre se iban a estar repartiendo la pelota entre mini derecha y ultraderecha y que eso iba a permanecer así por siempre. Jamás de esa manera actúan los medios de comunicación. Nosotros tenemos medios de comunicación que todavía creen que repitiendo el nombre de una persona la hacen presidenciable, y eso pasa además en todos los estamentos. Le pasa a El Tiempo y le pasa a María Jimena Duzán con Roy Barreras, ¿no? Como, si ya entendimos, María Jimena, que quieres que votemos por Roy Barreras, está bien, ¿no? Dale, como nos vemos en la próxima encuesta, a ver. Y entonces esa idea de poderse uno pasar el balón queda rota con la elección de una persona que no pertenecía, un poco sí pertenecía, pero no pertenecía como a lo que suponían ellos era la alternancia entre la derecha y 2 grados menos a la derecha. Y ahí es donde empieza a entrar como una cosa, es que están volviendo esto un festín electoral, porque antes existía cierto acuerdo. Yo no estoy diciendo que esté necesariamente bien en ese sentido lo que hace Petro, al contrario, creo que me parece triste que lo que le queda o lo que parece quedarle, y esto en términos de comunicaciones es crucial porque pues para eso está también RTBC Noticias, es convertir el fracaso en un capital político, porque entonces se le empieza a volver el fracaso una estrategia política. Esto no es una teoría mía, esto es una teoría de un amigo y me parece que es claramente algo que puede estar pasando y que termina siendo como el último recurso. Entonces al final no pasa nada, se revierte el gasto, se caen algunos decretos, otros no pasan, y todo el mundo queda mucho más cansado y mucho más frustrado de lo que podría en un ejercicio normal, hasta el punto de que ya ni siquiera sabemos qué es o cómo sería exactamente un ejercicio normal de estos trámites políticos, porque lo único que nos queda es simplemente una política electoral. O sea, nos queda un país que está en eterna campaña y cada vez está más en eterna campaña, como ya no es simplemente la W nombrando presidenciables desde el 8 de agosto, después de la posesión presidencial de quien sea, sino todo el mundo todo el tiempo haciendo cosas de cara a una potencial campaña que puede o no posicionar candidatos, y la eterna incógnita de a quién realmente favorecerá, ¿no? Entonces ahí está la columna de Thierry Weiss, que es como, no, a mí me parece que lo del salario mínimo es una autogol, y entonces ahí empieza otra vez el cuento del populismo económico, ver a quién le funciona, a quién no. Y al final, ¿para qué? ¿No? Si terminan perdiendo y volviéndolo una nueva bandera, como que nada finalmente se soluciona, ¿no? Como siento, o lo más frustrante de todo esto es que cuando llega al marco de las comunicaciones o a la manera en que se cuentan, no solamente desde los medios, sino desde las oficinas de comunicaciones y también los medios más o menos propagandísticos de este país, se termina contando más desde un ámbito que nada nos permite entender qué es lo que pasa
con los trámites jurídicos o entender qué es lo que supone la constitucionalidad de una norma, sino simplemente las consecuencias políticas. Y estamos viviendo en un país de analistas que realmente no terminan haciendo nada y por eso terminan volviéndose consejeros y actores políticos también, ¿no? O sea, no terminan convirtiéndose en agentes políticos validadores de acciones de los gobernadores que fueron impulsadas por ellos mismos. Eso es una forma muy loca de estarse uno mordiendo el propio culo. Y con ese statement el del Uroboros Jopo, Riveros. Y Riveros, y cumpliendo nuestro tiempo al aire, nos vamos con un último comentario. ¿Qué queda o qué faltó por cubrir? Próximos días, próximos pasos, cronograma, ¿qué podemos esperar que suceda en la prensa? Que explique, que no explique, que aparezca, que no aparezca. Diana. Bueno, no, yo esperaría un poquito más de claridad para el público en general sobre el decreto, de qué se trata, más allá de estos impuestos específicos en los que se ha concentrado la discusión. Sí, claro. Y cuál es el reto y el marco que tiene la Corte. Porque también, o sea, cuando llegue la decisión de la Corte, eso va a ser otro problema, ¿no? Ahí va otra vez a politizarlo, como, no, es que la Corte falló en contra de Petro porque no quieren a Petro. Y lo que hay que intentar entender un poquito mejor y desentrañar un poquito mejor es si este decreto realmente es constitucional, si se justifica y si tiene sentido, pues como estos distintos impuestos que están ahí como medidas adoptadas específicas en el segundo decreto. Y ahí hay muchas cosas que son súper interesantes y que han pasado un poquito por debajo de la mesa. Por ejemplo, este decreto que grava con IVA los juegos de suerte y azar operados por internet. Eso se ha hablado muy poquito. Y eso pues fue una de las medidas que se cayó de la reforma tributaria, que yo creo que es muy importante. Ahí hay todo un debate sobre por qué hay una diferencia, porque hay un doble rasero entre los juegos de azar que tienen sedes y físicas y los que son solo por internet. Y cómo están escapando muchos capitales de la posibilidad de ser grabados solamente porque están en internet, pero igual tienen, o sea, están usufructuando. Y que lo habíamos dicho con toda esta movida en los partidos de fútbol y el BetPlay, que lo pues, vamos... Es que el lobby es gigantesco y el lobby activo muchas veces ni siquiera es necesario si la liga de fútbol se llama Liga BetPlay, es decir, si la DIMAYOR, que es fácilmente la empresa privada más poderosa que tiene este país. El deporte nacional. El deporte nacional, ¿no? Como pues es que la liga, es decir, en términos en los que, es decir, las cerveceras, obviamente uno sabe que los grandes conglomerados económicos tienen gran poder, pero por fuera de esos grupos económicos, la empresa privada más poderosa que hay es la DIMAYOR. Es decir, la que más gente mueve, la que más capacidad tiene de generar, por ejemplo, crecimiento vertical como si fuera una EPS, ¿no? De crear su propio canal de televisión, de decidir a quién le sirve y a quién no le sirve. Entonces, por ejemplo, la aplicación de Win Sports, que se llama como WinPlay, ahora solo funciona en una marca de televisores, ¿no? Entonces uno lo puede agarrar por internet o en la aplicación de teléfono o, si no estoy mal, supongo yo que en la tableta, o en televisores de una sola marca. Eso es absolutamente demencial y eso solamente lo hace alguien que tiene muchísimo poder. Y si la liga se llama BetPlay, que está pasando además en muchos países, pues el lobby activo y el lobby pasivo que tienen los servicios de apuestas deportivas online, pues es gigantesco. Y las discusiones políticas, parte de lo que a mí me frustra y parte de mi piedra con todo este tema, con muchos temas que tratamos en este podcast, es que precisamente el ruido que se genera en torno a las movidas políticas o a las posibilidades electorales de una serie de decisiones, a las posiciones y a quienes están en la rebelión, si a Marisabel Rueda le parece que es buenísima la rebelión o si le parece a otra gente que esto es absolutamente deleznable, nos aleja de entender qué es lo que está pasando, que se obstruyen reformas tributarias que tal vez no sean del todo nocivas, ¿no? O que podríamos estar debatiendo parte por parte. No estamos debatiendo ni siquiera el percentil al que pertenecen las personas que quedan grabadas con el impuesto al patrimonio, que también están tratando de tumbar, porque eso también está en el editorial del Tiempo y eso no es gratuito, ni es, ¿no? Entonces, eso que está ocurriendo es lo que nosotros nunca terminamos de saber, porque siempre terminamos en un marco de dos bandos, en donde si uno aparece como defensor de las medidas del gobierno, entonces es horrible, o si uno aparece como defensor de las medidas o de los discursos de la oposición, entonces es absolutamente indefendible, y ese esquema de barras bravas lo que hace es beneficiar a unos y a otros porque nos impide saber
qué es lo que realmente se está moviendo en cada una de esas medidas, que tiene un montón de pequeños articulitos y de consecuencias específicas a sectores específicos de la población que nos están tratando de vender como si fueran consecuencias nefastas para todos, porque cuando sale el tiempo a decir que este es uno de los impuestos al patrimonio más grandes de la historia, obviamente lo que están haciendo es desinformar, haciéndonos creer que eso nos va a tocar a nosotros también, o aún nosotros, que tiene un poder de decisión lo suficientemente grande cuando se trata del 0.1% de la población. Y ese tipo de desconocimientos no son daños colaterales, esos son silencios y omisiones que se hacen de forma deliberada para librar una lucha que a final de cuentas es política. Solo ojo, yo no estoy diciendo que entonces si es un buen impuesto deberíamos justificar la medida, ¿no? Ah, o sea, de acuerdo. De acuerdo, o sea, no se trata de justificar que haya una reforma tributaria por vía de decreto. Yo creo que ese no es el camino en todo caso, pero la Corte resolverá, decidirá sobre estos criterios de los que habíamos hablado antes. Pero lo que sí creo es que necesitamos más información y necesitamos más pluralidad de visiones en relación con este tema. Andrés Páramo, despídete. Bueno, ¿cómo empieza y cómo termina el gobierno de Petro? Yo estaba pensando eso ahorita. Y la reacción que la prensa tiene frente al gobierno de Petro. Yo creo que Petro empezó de una forma muy simbólica, dando como unas muestras grandes de qué era lo que había llegado cuando él llegó, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de la Plaza Núñez, de la espada esta de Bolívar, en fin, un montón de cosas. Y yo creo que la prensa reaccionaba también de manera muy simbólica a lo que Petro significaba. Entonces hablaron, ustedes se acuerdan de las cortinas, de las cosas esas, de los plumones de ganso, ¿no? Estos informes sobre cuánto gastaba el gobierno en lujo. Inolvidables. Inolvidable. Francia Márquez, que Francia es la vicepresidenta todavía. Sí, todavía. Sí. Pero también sobre Francia Márquez gastando en plumones, los helicópteros, bueno, en fin. Y ahora yo creo que al gobierno le tocó un final de carrera muy duro, que es la economía, la desfinanciación, y esto se ve reflejado de verdad también, la prensa reacciona también a la medida. Entonces yo creo que sí estaremos un poco repletos de este tipo de noticias económicas. Yo también creo que todo lo que está sucediendo pues con Donald Trump en materia internacional tiene también que ver obviamente con temas económicos del petróleo, etcétera, y por ahí se va a mover. Yo ya estoy viendo muchos informes de cómo están subiendo los precios o bajando. A Juan Diego Alvira le pasó un cacharro el otro día que fue que Juan Diego en la plaza buscando precios. Y que uno le dijo, ¿Otra vez? Es mucho más barato de lo que el gobierno dice. Y Juan Diego Alvira decía, ¿más barato? No, ¿cómo así que es más barato? Y el man de la carnicería le decía, no, sí, la libra aquí está más barata. Y Juan Diego Alvira se descompuso un poco, pero obviamente encontró cosas un poco más caras que lo que el gobierno decía. Y yo creo que va a haber mucho de eso de ahora en adelante. Lo logró, qué alivio. Como... Sí. Periodismo de inversión en las plazas. Pero no solamente en las eso. Licoreras, en los bares. Yo estoy hablando como en materia económica de casi todo. Como a Semana no le gusta que el dólar esté tan bajito. Está en la edición impresa. Entonces, y al tiempo tampoco que baje el desempleo. Exacto. Entonces, pues eso es lo que veremos, yo creo, en una especie de recta semifinal, porque yo no sé la final cuál es. Es difícil, ¿no? Sobre todo si el 2025 termina Colombia siendo considerada la cuarta economía mejor posicionada en el mundo y la mejor economía de América Latina por The Economist. Exacto. Gran final. Pero sí, fíjate, una columna del Espectador, The Economist versus The Financial Times, ¿no? De Mauricio Botero, en fin. Exacto. Sí, ahí va. Todo está en disputa, todos los hechos están en disputa. Y con esto nos vamos. Gracias por la escucha. Este fue el episodio 315 de Presunto Podcast. En la mesa, Andrés Páramo, Santiago Rivas y Diana Guzmán de Justicia. En la moderación, yo, MP, y la postproducción a cargo de Mónica Castiblanco. El collage del episodio lo hizo Santiago Rivas. Nos encuentran en Pocket Cast, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. También tenemos todos nuestros capítulos actualizados en YouTube. Nos escuchamos en el próximo.